Probablemente en ningún siglo de la historia ha sido tan popular Jesús como hoy en día. Hoy todos pretenden seguirle, pero ¿será que es posible ver a Jesús, observarlo, aplaudirlo, identificarnos con Él y hasta seguirlo, solo para abandonarlo en una crisis porque pensamos que Él no está obrando como nosotros queremos? Es posible que esto suceda. ¿Y qué cuando descubramos nuestro error? Tal vez sea demasiado tarde y demasiado tarde para llorar. Le sucedió a un hombre y podría sucederte a ti y también a mí. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Amigos, solemos pensar que siempre hay tiempo para reparar nuestros errores. Pensamos que luego de cumplir nuestras metas, disfrutar la juventud y lograr éxito, tendremos tiempo para buscar a Dios. Pero recuerda que muchas veces no se puede dar marcha atrás en la vida. Recuerda que de repente puede ser demasiado tarde para llorar. Sucedió en la antigua Jerusalén, dice una leyenda moderna. El vendedor de carruajes lustraba uno de sus brillantes nuevos modelos cuando vio entrar al negocio a un caballero excepcionalmente bien vestido. Sonrió ante la perspectiva de una venta temprana. «Oh, solo estoy mirando», dijo el hombre con vacilación. «Oh, por supuesto», dijo el vendedor. «¿Algo para usted? Yo noto que usted es un hombre con gusto fino. Tengo justo el automóvil que usted necesita. Venga por aquí». «Bueno, en realidad es para un amigo, para una amiga quizá. A las damas les gusta este modelo azul. Acaba de llegar». «No, no es para una amiga», dijo el hombre mientras sus ojos daban vueltas por el salón buscando algo específico. «Es para un caballero amigo». «Oh, entonces deje que le muestre este hermoso modelo rojo. Es de carrera. Mire sus ruedas de cromo. Su amigo sería la conversación del pueblo». Yo tenía en mente algo mejor, algo más digno, más exclusivo. «Es para un desfile, una especie de desfile político». El vendedor le indicó a su cliente que lo siguiese. Con poca frecuencia mostraba este carruaje fino, el Rolls Royce de todos los automóviles. Pocos poseían los medios para comprarlo, pero ahora le mostró a este cliente todos los detalles lujosos, uno por uno. «Su amigo podría andar en él con mucho orgullo», dijo. «Es digno de un rey». El hombre, finalmente satisfecho, acarició la superficie negra del carruaje. «Yo le dejaré saber más adelante», le dijo, y se dio media vuelta para salir. «Un momento, señor, ¿cómo se llama usted?» «Iscariote». El vendedor de autos le dio la mano. «Debo decir, señor Iscariote, su amigo es un hombre muy dichoso de tener a alguien como usted, con gusto tan refinado y que se preocupe por él y sus intereses». Judas Iscariote se había autonombrado encargado de relaciones públicas de Jesús de Nazaret, un hombre que se había unido al círculo íntimo cuando la popularidad de Jesús estaba en su apogeo. Él quería estar en la onda, quería dirigirla. Él creía que Jesús necesitaba a un hombre como él o seguramente fracasaría. Y de momento Judas creía que Jesús era quien decía ser. A veces no estaba tan seguro, así que miraba y esperaba. Él no se daba cuenta que ante sus propios ojos una serie de predicciones divinas se estaban cumpliendo que señalaban a Jesús indiscutiblemente como el divino Hijo de Dios.
La realidad es que cuando Jesús salió de la carpintería de su padre a los 30 años de edad y osadamente proclamó que era el Mesías prometido, pocos le creyeron. Muchos bebieron sus enseñanzas, lo aplaudieron en silencio. Cuando puso en lugar a los fariseos y se expresó fuertemente hacia ellos, se maravillaron de sus milagros, querían que fuese rey, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, lo abandonaron. Y solo después de su muerte y resurrección les penetró en la conciencia de apenas sus discípulos más cercanos que un panorama sorprendente de profecías se estaba cumpliendo ante sus ojos. ¿Y qué hicieron los discípulos con la nueva y poderosa evidencia ahora en sus manos? La usaron para dar vuelta al mundo. Escucha lo que las Escrituras dicen de un discípulo llamado Apolos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos a un hombre que decidió probar que Jesús era el Hijo divino de Dios y lo hizo con las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, pues el Nuevo aún no se había escrito. Ahora, escucha bien. Es cierto que la vida de Jesús, sus palabras y sus milagros muestran que la misión de Jesús era divina. Pero para encontrar pruebas irrefutables de quién era Él, aún hoy en día acudimos a las predicciones del Antiguo Testamento. Es fascinante comparar las predicciones del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo. ¿Quién ha escuchado alguna vez que la vida de un hombre sea registrada siglos antes de nacer? Y sin embargo, esto es exactamente lo que ocurrió. Supongamos que empezamos con Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es riesgoso, ¿verdad?, pronosticar el lugar exacto donde nacería. ¿Qué si no resultaba así? Bueno, José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret, a 92 millas, más de 150 kilómetros al norte de Belén. Un viaje peligroso de montaña de 2 días a lomo de burro. Pero justo en el momento predicho, el emperador romano Augusto César decretó que cada familia debía ser empadronada en su pueblo natal, la ciudad de sus antepasados. Y este decreto trajo a José y María a Belén, la antigua ciudad de David, justo a tiempo para cumplir la predicción del profeta Miqueas. Bueno, tenemos también el profeta Isaías, que tiene algo que decir acerca del nacimiento de Jesús. Escucha lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora nota lo que Mateo, escritor del Nuevo Testamento, dice acerca del cumplimiento de esta predicción. San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Puedes notar cómo la historia del Evangelio del Nuevo Testamento coincide precisamente con la profecía del Antiguo Testamento? Ahora, esta siguiente predicción creo que te va a gustar, especialmente si eres matemático. ¿Sabías que más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, una importante profecía fue dada que predecía exactamente el año en que Jesús comenzaría su ministerio? Leamos el pronóstico divino en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25, y nos dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora hagamos cálculos. Tal vez un diagrama o que lo escribas allí en un papel te va a ayudar. El tiempo mencionado, 7 semanas y 62 semanas, equivale a 69 semanas. Contando 7 días por semana, tenemos 483 días. Ahora la Biblia nos da la clave para comprender el tiempo profético. Números 14:34 y Ezequiel 4:6 indican que un día profético es igual a un año literal cuando se refiere al tiempo profético. Así que debemos interpretar que pasarían 483 años entre el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el tiempo cuando Jesús comenzaría su ministerio, cuando sería ungido como Mesías príncipe. Es interesante que este decreto predicho fue editado en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Entró en efecto en el otoño de ese año. Esto es solo un poco más de 456 años antes de Cristo. Así que restamos 456 a 483 y esto nos lleva exactamente al otoño del año 27 después de Cristo. ¿Y qué ocurrió entonces? El año 27 después de Cristo fue el año del bautismo de Cristo, porque fue en su bautismo, por supuesto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndolo así como el Mesías prometido. Bien, ahora llegamos a otra predicción notable, escrita 500 años antes que Jesús apareciera en esta tierra. Está registrada en Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, capítulo 11, versículos 12 y 13, y dice: Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es asombroso. Aquí es donde Judas entra en escena. Judas, quien quería esperar y ver antes de comprometerse de lleno con Jesús, quien creía que Jesús había perdido todas las oportunidades y necesitaba a un hombre como él para dirigir sus actividades. Judas, quien quería hacerse famoso, lo logró. ¿Pero a qué precio? Y cómo su nombre ha quedado marcado para siempre. Judas Iscariote, quien trató de manipular el curso de los eventos predichos por la profecía divina, y sin saberlo, él mismo llegó a ser parte del cumplimiento. Aquí tenemos 3 predicciones llamativas. 1, la cantidad exacta de dinero con que se vendió a Jesús. 2, ¿dónde sería arrojado el dinero? Y 3, ¿qué se compraría con ese dinero? Pero ahora nota algo importante. No permitas que nadie te diga que Judas fue una víctima de la profecía. No. Judas no tuvo que hacerlo. Él tuvo oportunidad tras oportunidad. Y no fue sino hasta que salió del aposento alto en la última cena para entregar a Jesús a sus enemigos. No fue sino hasta entonces que él pasó más allá del límite del arrepentimiento. Solo entonces su decisión fue final. ¿Sabes? Judas nunca pensó que Jesús permitiría ser tomado por la turba enardecida. Él creyó que Jesús se libraría con algún milagro espectacular y entonces el pueblo finalmente lo coronaría como rey. Y Judas recibiría, por supuesto, el crédito por todo. Él esperó que Jesús sorprendiese a sus enemigos. Él esperó el gran momento, pero nunca llegó. Y cuando el juicio en el salón de Caifás estaba llegando a sus momentos finales, la verdad comenzó a oprimirlo. Con terror Judas comprendió que Jesús no se iba a liberar. Judas no pudo soportar el peso de su culpa por más tiempo. De repente una voz ronca sonó por el salón del juicio, llenando de terror los corazones presentes. Él es inocente, sálvalo, Caifás. La alta figura de Judas, pálido y desgreñado,
se abrió paso entre la turba. Corriendo hacia el trono del juicio, Judas arrojó ante el sumo sacerdote y los sacerdotes allí presentes las 30 piezas de plata, el precio del Señor Jesús. Judas se aferró del manto del sumo sacerdote, rogándole que soltara a Jesús. ¡He pecado!, gritó. Pero Caifás solo sacudió su manto para librarse de él. ¿Y a nosotros qué? Era evidente para todos los presentes que los sumos sacerdotes habían sobornado al discípulo débil para que vendiese a Jesús. Me lo imagino tornándose a Jesús, arrojándose a sus pies, rogándole que se libre a sí mismo de la turba. Pero ni Caifás ni Jesús mismo podían revertir su acto de traición. Él no podía soportar ver a Jesús crucificado. Salió corriendo del tribunal exclamando: es demasiado tarde, es demasiado tarde. Amigo y amiga, la historia de Judas terminó bajo un árbol al costado del camino que conduce desde la corte de Pilato al Calvario. Ya los profetas lo habían predicho antes, aún lo que se haría con las 30 piezas de plata. Los sacerdotes, perplejos porque no podían poner el precio de la sangre nuevamente dentro del cofre de la tesorería, compraron un campo para enterrar a extranjeros y lo llamaron el campo del alfarero, exactamente como el profeta lo había predicho. Extrañamente maravilloso, ¿verdad? Ver aún los más pequeños detalles de la profecía del Antiguo Testamento desenvolverse en el Nuevo Testamento. Pero hay más. 1000 años antes de la crucifixión, David había predicho que clavos atravesarían la carne de nuestro Señor. Mira lo que dice Salmo 22, 16. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esta declaración es tan asombrosa cuando recordamos que la crucifixión no era el método de la pena capital en el tiempo de David, cuando estas palabras fueron escritas. Y aun cuando la crucifixión llegó a ser de uso común, una soga, no clavos, eran usados con frecuencia para amarrar a las víctimas a la madera áspera de la cruz. Recuerda también que la ropa de Jesús fue dada a los soldados para ser dividida por ellos. Y cuando llegaron al manto, decidieron sortearla para no dañar la tela del manto. Y otra vez fue exactamente como el profeta había predicho. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amigo y amiga, si esos soldados hubiesen dividido ese pedazo de tela equitativamente entre ellos, o si Jesús hubiese sido amarrado a la cruz en vez de ser clavado, o si Él hubiese sido vendido por 40 piezas de plata en vez de 30, o si los sacerdotes hubiesen hecho otro uso del dinero que era el precio de la sangre, entonces alguien podría tener razón para dudar la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y preguntarse si Él realmente era quien decía ser. Pero la exactitud increíble de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no dejan lugar a duda. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Hemos estado formando una imagen de una profecía bíblica cumplida, pero hemos estado haciendo algo más. Hemos estado edificando un cuadro completo de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ahora sígueme con cuidado. Jesús cumplió la profecía. Sin las palabras acertadas de los profetas como testigos, Jesús no podría tener fundamento para sus aseveraciones. Si solamente una de las profecías hubiese fallado, entonces Él no podría ser el Hijo de Dios. Jesús cumplió la profecía, pero hizo algo mucho más importante que eso. Él hizo algo con el pecado. Él hizo algo por el mundo necesidad, por la culpa del mundo. Si Él hubiese cumplido 1000 predicciones correctamente y no hubiese hecho nada por el pecado, mejor no hubiera venido nunca. No habría habido nada en su vida o en su muerte que nos trajese esperanza. Tal vez asombro y admiración, sí, pero no esperanza.
Jesús no vino para hacer un show. Él no murió en la cruz como lo hizo para mostrar cuántas profecías podía cumplir. Él murió para darnos a ti y a mí la oportunidad de vivir. En esa cruz fuera de Jerusalén, no estamos mirando la carroza ganadora de un desfile de predicciones. Estamos viendo al Hijo de Dios sacrificarse por el pecado. Para eso vino Jesús, no simplemente para cumplir profecías. Él vino para ofrecer vida a cualquiera que la acepte. Y cuando el ladrón colgado a su lado en la cruz se volvió a Él en las últimas horas de su vida, nada pudo detenerlo de cumplir su promesa de ser el Salvador que vino a ser. Los hombres pudieron clavar al Hijo de Dios en la cruz, pero no pudieron impedir que salvara al hombre a su lado. El otro ladrón, el ladrón al lado de esa cruz central donde Jesús estaba, podía también haber tenido la vida si lo hubiese pedido. Y también Judas podía haber tenido vida si realmente la hubiese querido. ¿Qué contraste? El ladrón, quien había estado tan lejos, ahora estaba cerca. Judas, quien había estado tan cerca en el círculo íntimo de Jesús, ahora tan lejos de él. Judas tan estrechamente conectado con Cristo, ¿pero lo había aceptado realmente? Evidentemente no. Solo lo había aceptado como el conducto hacia un fin. Lo había aceptado siempre y cuando una conexión con Jesús hubiese promovido a Judas. Y fue en las horas finales de la vida de Judas, cuando sus verdaderos motivos por tantos años exitosamente escondidos fueron revelados finalmente. Resultó ser que nunca había aceptado al Señor Jesús plenamente. ¿Había sido tocado por la vida inmaculada? Sí. ¿Atraído por la hermosura de Dios en carne humana? Sí. ¿Atraído por el amor divino? Sí, por supuesto. Pero nunca ganado. El Dios en la vida de Judas no había sido Jesús, sino él mismo, Judas. Y su actuar orgulloso, tan fuerte, tan arraigado en él, estaba tan arraigado que en el capítulo final de su vida no pudo cambiarlo. Y tristemente, demasiado tarde descubrió que era él, Judas, no Cristo, quien se había vendido por 30 piezas de plata. Demasiado tarde descubrió que cuando se toca fondo, cuando se llega al final, cuando el dinero es tirado en el piso del templo, ya no hay reembolso o intercambios en el juego de la vida. Y era demasiado tarde para llorar. Amigo y amiga, no permitas que eso te ocurra a ti. Ven a Jesús, acéptalo y permanece en Él mientras oramos. Padre Celestial, qué ejemplo, qué historia. No permitas que se repita. Hemos sido todos atraídos por tu amor, por tu gracia, por tu vida perfecta, por lo que hiciste por nosotros. Queremos asirnos del sacrificio de Jesús, hacer de Él no simplemente un filósofo, una gran persona, sino el Salvador de nuestras vidas. Bendícenos, sálvanos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí.
Tristemente, para mucha gente será demasiado tarde para llorar. No permita que esto te ocurra. Ha llegado el momento de despedirnos y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Y quisiera decirte, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, escuchar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor te ama más de lo que tú puedes imaginar. Él pagó un precio muy grande por ti. Acéptalo y gozarás con Él por la eternidad. Maranata.